Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de tercer grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de comunicación. Y el tema es: entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Tu meta para el día de hoy es entrevistar a un integrante de la familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en la comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Estás listo y lista, niño y niña, para realizar la entrevista a un familiar? Si es así, entonces observemos la pantalla. ¿Qué ves ahí? ¿Cuál de ellos será el que está realizando la entrevista? ¿Sabes tú, niño y niña, qué es una entrevista? Lee conmigo lo que ves en la pantalla. Una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. ¿Qué están haciendo ambos personajes? Están conversando, probablemente sobre un tema que alguien de ellos quiere conocer. Te pregunto, niño y niña, ¿quién es el que está realizando la entrevista? ¿Será el señor o la señorita? Muy bien, es la señorita. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tiene un cuaderno en la mano. A ver, sigamos leyendo acerca de la entrevista. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador, y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Así es, como la señorita es la persona que realiza las preguntas, la que hace las preguntas y la que anota las preguntas, ella es la entrevistadora. Pero si fuera un varón el que hace esa función, sería entrevistador. Y la persona que contesta las preguntas es el entrevistado o entrevistada, dependiendo de quién responde las preguntas. Entonces, niño y niña, ¿te quedó claro que es una entrevista? Es una conversación donde uno de ellos hace las preguntas y el otro o la otra responde. Luego de este pequeño concepto, es momento de planificar tu entrevista, niño y niña. Recuerda que hoy vas a entrevistar. Recuerda, el propósito de esta actividad es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Por eso, niño y niña, elabora este cuadro en tu cuaderno y responde la primera pregunta. ¿A quién entrevistarás? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tu abuelo, abuela, tío o tía? ¿A quién vas a entrevistar? Te sugiero, niño y niña, que elijas a una persona que conoce más sobre las plantas. ¿Quién conocerá más sobre las plantas, los beneficios de las plantas y qué plantas hay en tu comunidad? Escribe ahí el nombre de la persona a quien tú vas a entrevistar. Luego también copia esta pregunta: ¿para qué realizarás la entrevista? Recuerda, niño y niña, vas a realizar la entrevista para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan aquellas plantas. También copia la siguiente pregunta: ¿cómo realizarás la entrevista? A ver, la entrevista lo puedes realizar a través de preguntas. ¿Recuerdas que la entrevista se hace a través de preguntas? Así es, niño y niña. Espero que hayas completado este cuadro en tu cuaderno. Ahora vas a conocer las plantas de tu comunidad. Es bueno que tú conozcas esas plantas. Elabora en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente esquema y escribe en los recuadros qué variedad de plantas se cultivan en tu comunidad. Este esquema hazlo, niño y niña, en tu cuaderno. Y dice aquí: plantas que se cultivan en mi comunidad. Por ejemplo, te informo, niño y niña, en mi comunidad, en el lugar donde yo vivo, hay plantas de frutas, por ejemplo. He visto plantas acerca que siembran por mi comunidad las frutas de higo, níspero y guava.
no solamente plantas de frutas, también siembran plantas de verduras. He visto por ahí mi vecina que siembra plantas de tomate y hasta de zanahoria. Además, he visto también a una de mis vecinas que siembra plantas medicinales como el llantén y el eucalipto. Y también hay algunas plantas que he visto como la ruda, la sábila y ortiga. En tu comunidad, niño y niña, ¿qué plantas se cultivan? Escribe las plantas que se cultivan en tu comunidad. Vamos, tú puedes. Luego de haber escrito eso, ahora organiza tus ideas para la entrevista. Sí, ¿sobre qué plantas, niño y niña, quieres conocer tú? Sobre las plantas alimenticias, las plantas medicinales, las frutas, ¿sobre qué? A ver, te voy a dar un ejemplo. Acá, por ejemplo, dice plantas alimenticias. ¿Y qué preguntas vas a realizar para conocer sobre las plantas alimenticias? Es esa, por ejemplo. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? Esa pregunta tú le puedes hacer a la persona que vas a entrevistar para conocer más sobre las plantas medicinales o en este caso sobre las plantas alimenticias. ¿Cómo se cultivan esas plantas alimenticias? ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? Mira, son preguntas que tú tienes que hacer a la persona que vas a entrevistar. La última pregunta es, ¿qué beneficios nos brindan? ¿Qué uso se les da? Ahora vas a organizar y preparar la entrevista. Sí, en tu cuaderno, niño y niña, copia esto que te voy a mostrar para que así tengas en cuenta qué es lo que le vas a decir a la persona y a quién vas a entrevistar. Recuerda que una entrevista tiene 3 partes. La primera parte es la presentación de la persona a entrevistar. La presentación. La segunda parte es el cuerpo o cuestionario. Y la tercera parte es el cierre. Son 3 partes que tiene una entrevista. ¿Qué vas a decir en la presentación? A ver, en la presentación vas a escribir el nombre. En tu cuaderno escribe el nombre de la entrevistadora o el entrevistador. Si tú eres un niño, entonces, ¿qué vas a colocar ahí? Nombre del entrevistador y tu nombre. Si tú eres una niña, entonces vas a colocar nombre de la entrevistadora y tu nombre. Sí, ya no copiarías entrevistador. ¿Y qué más vas a colocar ahí? Nombre de la entrevistada o del entrevistado. O sea, ¿a quién vas a entrevistar? Si es una mujer, colocarías entrevistada y el nombre de la persona que vas a entrevistar. Si es un varón, colocarías entrevistado y el nombre de la persona a quien vas a entrevistar. Y también recuerda el tema, niño y niña, las plantas alimenticias. Y si tú quieres conocer más sobre otras plantas, puedes colocar aquí ya no plantas alimenticias, sino plantas medicinales, dependiendo de qué plantas quieres conocer. La fecha, el día que vas a hacer la entrevista, mañana, pasado, qué día, se coloca la fecha ahí. Y en el cuerpo o cuestionario son las preguntas que tú le vas a realizar a la persona a quien vas a entrevistar. ¿Por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? ¿Cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? Estas son algunas preguntas que tú puedes tenerlos como ejemplo o si tienes algunas otras preguntas puedes agregarle. Sí, no hay ningún problema, pero estas son las preguntas que tú les vas a hacer a la persona que vas a entrevistar. Y en el cierre, o sea, piensa en cómo culminarás la entrevista. Sí, ¿cómo crees tú que debes culminar la entrevista? De esta manera estás organizando y preparando tu entrevista para cuando llegue el momento de la entrevista. Luego de esto, niño y niña, continuamos la organización de la entrevista. A ver, niño y niña, la primera pregunta es, ¿cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? ¿Cómo lo presentarás? ¿Qué dirás? Esta pregunta tiene que ser contestada. Ya sabes tú, ya estás pensando cómo lo vas a presentar. Acá te voy a mostrar un ejemplo de cómo puedes guiarte para que tú presentes a la persona que vas a entrevistar. Por ejemplo, buenos días. Soy Luis Alvarado, hoy tengo el gusto de entrevistar al señor José. Él es una persona experta y sabe mucho de plantas y hoy nos informará sobre las plantas medicinales. Mira, es un ejemplo de cómo tú puedes presentar a la persona que vas a entrevistar. Luego, ¿cómo formularás las preguntas? Sí, anda copiando esto en tu cuaderno y anda escribiendo de cómo formularás las preguntas. Por ejemplo, te voy a dar ahí un modelo de cómo puedes hacerlo. Puedes decir,
¿Quisiera saber qué plantas alimenticias se siembran en su comunidad? Mira, es un ejemplo, puedes decirlo de esa manera cuando tú hagas las preguntas. Siguiente, ¿qué palabras utilizarás para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer? Ahí tienes un ejemplo. Estoy muy agradecido por el tiempo que me ha dedicado para la entrevista. Gracias a usted, ahora tengo información para mi trabajo. Mira, estoy utilizando las palabras muy agradecido. Si tú tienes otras palabras mejores que estas, no hay problema, niño y niña. Espero que te estés dando cuenta de cómo organizar tu entrevista. ¿Cómo vas a presentar al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿Y qué palabras utilizarás para agradecer a la persona que ha dedicado tiempo para la entrevista? ¿Tomarás nota de la entrevista o la grabarás? ¿Qué harás tú, niño y niña? ¿Vas a escribir toda la respuesta que te da el entrevistado o la entrevistada? ¿Lo vas a escribir o lo vas a grabar en audio o en video? ¿Qué vas a hacer? Anda pensando cómo tú tomarás nota de esa entrevista. Luego de eso, niña y niño, antes de iniciar la entrevista, recuerda esto siempre, antes de iniciar la entrevista. Todavía no estamos en la entrevista, no estás entrevistando, sino antes. ¿Qué debes hacer? Reúnete con el integrante de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Sí, un día antes, 2 días antes, 3 días antes, reúnete con tu mamá y tu papá o uno de las personas a quien tú vas a entrevistar, solamente a uno de ellos. Reúnete y diles, papá, el día de mañana yo voy a realizarte una entrevista. Quiero que tú me apoyes. Sí, reúnete, avísale que vas a realizarle una entrevista. Luego de eso, dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en su comunidad o región y los beneficios que les brindan. Diles eso, niño y niña. Papá, ¿sabes qué? El día de mañana yo voy a realizar una entrevista, te voy a entrevistar, yo voy a hacer las preguntas y tú vas a responder. Las preguntas van a ser con respecto a las plantas que se cultivan en mi comunidad y los beneficios que brindan, para que así tu mamá y tu papá esté preparado y sepa qué responderte. Eso es lo que debes hacer antes de la entrevista. También acuerda con ella o él el día y la hora de la entrevista. ¿Cuándo vas a entrevistar, papá? ¿Cuándo tienes tiempo? O mamá, ¿cuánto tienes tiempo para que me ayudes con la entrevista? Dile, acuerden con él. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar ninguna. Sí, niño y niña. ¿Viste las preguntas anteriormente? La que escribiste, las preguntas que le vas a hacer a tu mamá o a tu papá cuando le entrevistes o a otra persona. Sí, repasa esas preguntas y si es posible, memorízalas. Y si no puedes memorizarlas, escribe en una hoja para que tú al momento de la entrevista les puedas preguntar. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Supongamos que tú le haces una pregunta a tu papá, al quien vas a entrevistar, pero no te da mucha información. ¿Qué debes hacer? Volver a repreguntar acerca de las plantas medicinales. Sí, niño y niña, aprende a hacer esas preguntas, aprende a ser un buen entrevistador o entrevistadora. Consigue los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. Sí, consigue sus materiales. Si vas a grabarlo mediante un audio, si vas a grabarlo mediante un celular, mediante video, o si lo vas a escribir, busca esos materiales que necesitarás para realizar la entrevista. Busca un espacio en tu casa donde van a realizar la entrevista con tu mamá, con tu papá o con la persona experta que sabe sobre las plantas. Recuerda, niño, sí, siempre recuerda esto. Inicia la entrevista presentando a la entrevistada o al entrevistado. Comunícale el propósito de la entrevista. Así es, niño y niña. Siempre presenta a la entrevistada. Di quién es, menciona su nombre y qué estás haciendo. Así viste el ejemplo anteriormente que te expliqué, ¿verdad? Comunícale a él o a ella el propósito de la entrevista. También mantén contacto visual, sí, tienes que mirar a los ojos de la persona que está comunicándote contigo, con la entrevistada o el entrevistado, mientras brinde sus respuestas. Claro, si tú le haces la pregunta al entrevistado o a la entrevistada, entonces tienes que mirarle a los ojos.
También formula repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. De repente tú le haces una pregunta acerca de las plantas alimenticias y quieres saber más sobre ello. Tienes otra pregunta, puedes repreguntarle, no hay problema. También toma nota o graba las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Recuerda eso, no te olvides, toma nota las respuestas que te da. Y si lo estás grabando, genial, interesante. También emplea un volumen de voz adecuado, demuestra seguridad. Sí, niño y niña, nunca tengas miedo ni temor. Estás aprendiendo a expresarte, a comunicarte, a desenvolverte. Sí, cuando tú hables y hagas las preguntas, emplea un volumen de voz adecuado, no grites. Puedes levantar la voz, sí, levanta la voz para que te escuche la persona que va a responder tus preguntas. También guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista. Así mantendrás el hilo de la conversación. Sí, si hay alguna pregunta que no te acuerdas, entonces fíjate en tu cuadernito de apuntes la pregunta para que así le hagas la pregunta a la persona. También escucha con atención a la entrevistada o al entrevistado. Escúchale, siempre escúchale. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Puedes decirle muchas gracias, señor José, o muchas gracias, señora María. Usted ha sido muy amable conmigo, así que ya tengo información importante sobre las plantas. Siempre agradece. Luego de eso, ahora sí es momento de la entrevista. ¿Y qué debes hacer en el momento de la entrevista? Cuando estés entrevistando, recuerda. Inicia la entrevista según la hora acordada. Si dijeron a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, si dijeron a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, inicien esa entrevista a esa hora. Nunca te olvides. Saluda y preséntate. Luego presenta a la entrevistada o al entrevistado y explica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad para conocer los beneficios que nos brindan. Sí, niño y niña, como estás grabando o alguien te está grabando, entonces tienes que presentar, decir, estoy aquí con el señor José, una persona experta en las plantas y quiero hacerle unas preguntas para conocer más sobre las plantas alimenticias o para conocer más sobre mi trabajo y presentarlo. Mira, presenta siempre tú a tu entrevistado o a tu entrevistada. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Sí, formula las preguntas con claridad. Anota o graba la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece al integrante de tu familia por la información brindada. Después de la entrevista, cuando ya terminaste de entrevistar a tu familiar, entonces, ¿qué debes hacer después con las respuestas? O con el audio que grabaste, o con el video que grabaste. ¿Qué debes hacer después? Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista. Sí, niño y niña, escucha esa entrevista que hiciste y o lee las anotaciones que hiciste. Eso es lo que debes hacer después de la entrevista. ¿Para qué? Para que hagas esto, para organizar en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Sí, la información que recogiste debes organizarla. ¿Qué quiere decir eso, profesor? A ver, te explico con un ejemplo. Ahí. Entrevista realizado al señor José el día 8 de octubre sobre las plantas alimenticias. El señor manifestó lo siguiente: ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? Y escribes, mira, y escribes lo que el señor te respondió. De esta manera puedes organizar la información que has recogido. Organízalo en tu cuaderno, escríbelo la información que recogiste. Puedes hacerlo así, de esta manera, o tienes alguna otra idea, no hay problema. Continuamos. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares o envíale a tu profesor o profesora. Comparte la información de la entrevista que recogiste. Invita al integrante de tu familia que entrevistaste a comentar libremente qué le pareció la entrevista y cómo se sintió durante la misma. Sí, dile cómo te sentiste al momento de la entrevista. Haz esto con aquella persona que has entrevistado. Eso es lo que debes hacer después de la entrevista. Luego, niño y niña,
Es el momento de evaluar tus aprendizajes. Sí, recuerda tu meta. ¿Cuál era? Entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Vas a evaluar tu aprendizaje. ¿Lo lograste la meta o no? A ver, copia esto en tu cuaderno y el primer criterio es: organicé mis ideas para preparar la entrevista. Probablemente lo lograste. Siguiente. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente la respuesta del entrevistado o el entrevistado. Tomé apuntes o grabé la información de la entrevista. Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Mira, todo esto que está aquí es tu autoevaluación y vas a elegir si lo lograste o no. Si no lo has logrado, tendrás que escribir que necesitas mejorarlo. Eso es todo, niño y niña. Espero que te haya gustado la clase. Nos vemos la próxima oportunidad. Chao, cuídate. Un abrazo de tu amigo y maestro que te quiere mucho.